yo tuve un problema muchísimo más grande con inmolación, que me llevó a pelearme con Enrique. Finalmente, ¿estás aquí, Enrique? No. Nos incontentamos como fue de ver, y además no solo nos incontentamos, sino que a él le encantó la puesta en escena, quedó muy contento. Pero sí hubo un momento donde nos agarramos durísimo. Porque yo argumenté que teníamos que cambiar el final. Y él me acusó de censura. El problema, lo que pasó con Inmolación, y sí lo quiero contar porque es una historia para mí, fue de las experiencias más interesantes que he tenido en el teatro para jóvenes, es que empecé a montar la obra y la actriz que tenía yo, en un ensayo muy al principio me dijo, ay Alberto, bueno, desde el principio me dijo, esta obra me pega mucho porque yo pensé mucho en matarme de niña, me identifico mucho. Luego como al tercer, cuarto ensayo, no sé cuánto llevábamos, me dijo, ¿sabes qué? Alberto, te lo tengo que decir. Yo siento que si yo hubiera visto esta obra de niña, me mato. Y de repente me quedé, yo siempre lo había, desde la primera lectura y todo lo habíamos hablado con nosotros creativos y todo, como valorar la vida en la obra, porque la obra es muy negra. Entonces, de repente siempre hice muchas cosas desde la puesta en escena. No os quiero platicar toda la puesta en escena, pero hice un montón de discos, hice un dispositivo escenográfico complejísimo y había todo el tiempo imágenes de vida para contrarrestar un poquitito, es decir, un poco para recordarle al público todo el tiempo que sí se puede vivir. Es decir, no todo era muerte, sino matarse, sino que había también siempre como imágenes de un niño con su abuelo, un niño con un perro, una pareja de chavos caminando mano en mano en la playa, ¿sí me entienden? Así como imágenes de, ¿no?, un niño nadando, así como diciendo, pues hay vida también dentro de todo este mundo. Todo eso era justamente pensando en como que dice ¿no? Pero cuando esta chica me dijo eso, yo dije, yo me estoy metiendo aquí en algo que no entiendo. Y yo necesito asesoría profesional, porque si yo me entero que un niño fue a ver la obra de espalda, yo no me voy a curar. O sea, sí me voy a sentir responsable. Entonces buscamos varios especialistas, psicólogos infantiles que trabajaban con adolescentes y por lo tanto con suicidio, porque ese tema es uno de los temas grandes, ¿no? Y hablamos un montón con ellos, pasamos la obra, conocimos gente muy padre y hablé mucho con varios. Y todos nos dijeron de entrada lo mismo. Primero que nada dijeron, qué buena está esta obra. El que la escribió sabe mucho acerca de adolescentes, entiende a los adolescentes, ¿no? Está cercano a ellos y sí sabe de lo que está escribiendo, porque los personajes son de verdad, así, sí son adolescentes los personajes, no son falsos. Segundo, qué bueno que están haciendo esta obra, porque nadie está hablando de este tema. Es un tema del que no se está hablando y es un tema importantísimo que en México ha aumentado tremendamente en los últimos 10 años. Me dieron cifras de las cantidades de suicidios infantiles, juveniles. Tremendo. Y en tercer lugar, habiendo dicho esas dos, si tú presentas la obra como está, se te vas a provocar suicidio en el público. Me dijeron, mira, en la edad que tú estás trabajando, y todos me dijeron lo mismo, sabía que había leído los mismos estudios. En la edad que tú estás trabajando, tú puedes calcular que el 3% de la población que tú estás trabajando está contemplando suicidarse en ese momento, ¿no?, por las edades que me estás diciendo. Nosotros el 3%, nosotros íbamos a presentar a 100 niños cada función. Significaba que de 100 niños, un promedio de 3 niños en cada función estaba realmente contemplando matarse.
Entonces me dijeron, los otros 97 no tienen problema, ellos no están en peligro. Ninguno de esos 97 se va a matar por ver esta obra, pero esos 3 sí se pueden matar por ver esta obra. Ellos están en situación de riesgo. Entonces una persona que está caminando en una línea así, ¿no? Que tú le puedes dar el empujoncito que necesita para tomar la decisión de matarse. Y el suicidio es contagioso. Es decir, es una de las características conocidísimas. Es decir, no sé si han oído ustedes hablar de suicidios en cadena que se dan en escuelas. Muchas veces cuando hay suicidio de jóvenes, se dan en cadena, es decir, se suicida un niño y de repente se suicidan otros 5 o 6 niños en esa misma escuela. La cercanía al suicidio, muchas veces, para una persona que está en riesgo, no para el que no. Un niño no está pensando matarse, no se va a matar, pero ese que se está matando, el saber de su compañero que sí se animó, digamos, lo puede animar. Puede ser lo que necesita. Y está además comprobado, todos me dijeron esto, que el suicidio se contagia incluso desde la ficción, es decir, películas donde se ve un suicidio provocan suicidio del público. No importa que es ficticio o real. Entonces, han habido películas donde salen suicidios y provocan de repente pequeñas epidemias de suicidio, porque la película mostraba suicidio. Entonces, pero me dijeron todos, hay que montar esta obra, porque hay que hablar de este tema. Y está muy buena la obra, pero tenemos que trabajar el final. Todos me lo digamos, hay que hacer algo con ese final. Entonces yo les decía a ellos que, y yo le escribí eso al Wiki, ¿no? Luego final, digamos, me acuerdo, ahí voy, tiene final feliz. Les decía yo a los psicólogos, ¿y qué puedo hacer? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer con el final? Y claro, no eran unos videos de los psicólogos con quienes estaba trabajando, al contrario, eran muy buenos. Y todo lo primero que me dijeron es, no le puedes poner un final feliz. Eso seguro que no. O sea, hacer un final donde de repente decide no suicidarse, no. Porque el adolescente lo va a oler falso inmediatamente y va a decir, no, ya te pusiste moral y me estás queriendo aleccionar, pues ahora voy y me mato. Eso no estamos diciendo que hay que ponerle un final feliz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, uno de ellos dijo, yo creo que hay que buscar una manera de hacer un final terapéutico, es decir, un debate. O sea, que de alguna manera al final implique buscar soluciones, hablar, ¿no? Discutir el problema. Creo que es por ahí. Pero ¿qué debate? ¿Cómo llevamos ese debate? ¿Cómo hacerlo? Y luego uno de los psicólogos me dijeron varias cosas que me ayudaron mucho, pero lo dijo de una manera que fue cuando se iluminó ahí con la salida a esta encrucijada. Dijo, cuando a mí me llega un niño que está en situación de suicidio, ¿no? Me llegan muchos pacientes que se intentaron suicidar porque los frenaron, los matan. Entonces dice, yo llego con el niño y le digo, mira, dame un mes de terapia. Ven a verme un mes. Vamos a discutir tu problema, tu vida, y vamos a buscar soluciones, vamos a buscar salidas. Si dentro de un mes tú no ves ninguna mejor opción, te juro que yo no te digo nada, no. Pero dame un mes para buscar opciones. Y dice, y ahí siempre hay opciones. El problema es que el niño que se suicida o el adulto que se suicida, la persona que se suicida porque no ve una salida, porque piensa que porque está sufriendo, ¿no? Está sufriendo terriblemente, lo que sea, y siente que no hay salida, se siente atrapado, encerrado, se siente solo, ¿no? Entonces no hay salida y por lo tanto la única salida es la muerte. Para dejar de sufrir es la única manera de salir. Entonces me dijeron, pero siempre hay salidas. Lo que pasa es que la persona no la está viendo.
Mi trabajo es ayudarle a ver que tiene cosas que puede hacer, que puede encontrar salidas positivas por otros lados. Y el momento que se ve una posible salida, ya no hay razón para matarse. Y entonces dije, claro, ese es el final. Lo que tenemos que hacer con el final es discutir salidas, discutir opciones, plantear opciones. Entonces lo que hacíamos es que terminábamos la obra, tal cual como lo escribí. Le dije, Pepe, esto es lo que vamos a hacer, y él dijo, está perfecto. Terminábamos la obra, la terminábamos. Enrique, cuando yo le escribí que quería cambiar el final de alguna manera, él me puso, es un final abierto. ¿Conocen la obra? Él me dijo, es un final abierto. Es decir, al final de la obra tú no ves que se suicidan los niños. Él me dijo, no hay un suicidio en esta obra, es un final abierto. No se suicidan, ¿no? La obra termina y tú no sabes si se mataron o no. Yo le decía, ¿ustedes han visto la película Thelma y Louise? Sí. En español la tradujeron como un final inesperado. Sí. No les quiero contar. Pero es como si tú me dijeras que estás, o sea, yo estoy haciendo una obra de teatro donde el final de la obra es esto. ¡Ya! ¡Corte! Yo no mostré un golpe en la película. Un final abierto. Puede ser que yo a la mera hora no la golpeé. ¿Cierto? Porque yo hice pero igual me repetí, a ver, ahora le hice así. ¿No? ¿Entiendes? Yo pongo así, yo le decía, Enrique, no manches, es así. Terminaba la historia. Los actores salían y daban las gracias. Dábamos las gracias y decíamos, muy bien, este es el final que el autor escribió. Aquí termina la obra, así la escribió el autor. Un famoso escritor alguna vez dijo que toda historia verdadera termina en la muerte. Es Hemingway. Dijimos, y pues sí, finalmente todos nos vamos a morir algún día. Si ellos se mataron, decíamos, este es un final abierto, decíamos, no sabemos si se mataron o no. Si sí se mataron, pues ahí terminó esa historia, porque toda historia finalmente termina en la muerte. Pero si no se mataron, entonces la historia sigue. A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que sí se mataron? Ya que estábamos así en la discusión. Alcen la mano los que piensen que él sí se mató. Muchos, ¿no? Alcen la mano los que piensan que él no se mató. Alcen la mano los que ella sí se mató. Y es una muy buena manera de empezar interacción, alzando manos. Porque lo que pasa es que, no sé si ustedes sí han tratado de hacer debates en general en la vida, pero jóvenes ni hablar. Ustedes dicen, a ver, ¿quién me quiere decir algo de lo que pensó de esta obra? O sea, esto, ¿no? Y siempre va a ser la maestra. Va a decir, gracias por esta linda obra y todo. Nosotros decíamos, a ver, ¿quién? Alce la mano el que piense que sí. Es muy fácil alzar la mano y además son muchos, entonces es así como. Ya se pudo. Entonces es bien importante. En general yo recomiendo mucho, si quieren hacer cosas interactivas y todo, vayan haciéndolo de a poco. Cuando la gente ya se desataron, ya no los paras. Todos quieren hablar, pero el problema es que empiecen, ¿no? Entonces primero pensábamos, ¿quién cree que sí? ¿Quién cree que no? ¿No? Y luego decíamos, de los que creen que él sí se mató, ¿por qué piensan que sí se mató? Fácil. A ver, que quieran, ¿no? Pues porque estaba muy triste y estaba así. Y él cree que no se mató. Pues yo creo que no, porque creo que nunca consiguió en realidad, pues es que no se veía que le costaba mucho conseguir la pastilla y nunca la consiguió. Realmente era un poco, eso nada más era como para arrancar la cosa. Y luego decíamos, si ellos se mataron, ese es el fin de la historia. Pero si supongamos que no se mataron, ¿qué habrá sido de su vida? ¿Qué creen que les pasó después?
Vamos a suponer que no se enamoró. Pues pienso que quizá ella pudo hablar con su mamá. ¿Okay? ¿Qué más? Pienso que él, pues, no sé, se mudó de casa. Pienso que él... Y entonces empezaban a encontrar salidas. Simplemente diciendo, si no se mató, ¿qué? ¿No? ¿Qué pudo pasarles? No decíamos qué puede hacer para salir del problema, porque todo lo que suene a terapia o suene a... entonces recibe rechazo. Entonces era nada más qué fue de su vida. Y algunas eran más positivas que otras, pero todas finalmente implicaban salidas. Y luego después de eso, de que todos decían nada más como posibles qué pudo haberles pasado en su vida, era toda la discusión que teníamos y al final, después de eso decíamos, ok, perfecto, muchísimas gracias. Cuando nosotros montábamos la obra, nos hacíamos esa pregunta todo el tiempo, nosotros. ¿Qué les pudo haber pasado después? Y no llegamos a una respuesta, sino que nos dimos cuenta que hay muchísimas posibles respuestas. Les pudo haber pasado muchas cosas. Les vamos a mostrar algunas de los posibles finales que nosotros pensamos. Y salía a la luz de sala, volvía a la escena, porque además me gusta mucho más terminar. Los debates siempre tienen una cosa un poco como anticlimática, ¿no? Entonces hacíamos el debate y luego vamos a mostrarles algunos de los finales. Volvía la luz acá, ¿no? Entonces representábamos, narrábamos realmente, hacíamos un flash narrativo que eran narraciones que un poco recuerdan esas películas donde dicen fulanito vive no sé dónde, ¿saben? Le dicen lo que le pasó a la persona después de la película. Hacíamos eso. Entonces, ella decía sus finales, ella decía un final de ella y él decía un final de él. Porque realmente son dos historias de inmolación, no es una historia, son dos, es la historia de un chico y de una chica, son historias paralelas. Entonces, ella decía un final de ella, él decía un final de él, ella decía un final de ella y nos íbamos moviendo de lugar, era bonito. Pero básicamente era contar sus finales. ¿Y todos positivos? No. La mitad eran positivos y la mitad eran negativos. Y algunos de los negativos eran muy negativos. Y muy negativos. ¿Verdad? Por ejemplo, ella se colgó. ¿No? Todos eran, ¿qué pasó si no se mataron en ese momento? ¿No? Esa será la respuesta, o sea, los posibles finales, suponiendo que no se mataron. Si se mataron, pues se acabó, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los de ella era, ella se colgó, porque ella se iba a colgar, ¿no? Ella estaba preparándose para colgarse. Entonces, ella sí se colgó. Su madre llegó a la casa justo en el momento en que ella se estaba colgando y la logró descolgar, pero tuvo problemas neuronales ya severos. Y hasta el día de hoy vive confinada a su cama, no me acuerdo qué más, o sea, quedó vegetal. Entonces era súper feo, ¿no? Él tenía un final, el final más feo de él era él no se mató. Vivió profundamente desdichado, siguió recibiendo abusos en la escuela. Finalmente, a la edad de 21 años, en un cuarto de hotel, se volvió homosexual. O sea, no se mató entonces, se mató 50 años después y fue muy infeliz durante 8 años. No, pues teníamos unos finales muy jodidos. Los finales positivos eran muy interesantes, porque, por ejemplo, un final de ella que todo el mundo generalmente era así como, ese me encantaba ese final. Y lo propuso la actriz, porque realmente, de verdad, fueron finales que nosotros fuimos proponiendo. Y eso lo propuso la actriz. Y el final era, ella, no me acuerdo su nombre ya del personaje, ella no se mató. Y a la edad siguió, no se mató, siguió gratis. A la edad de, no me acuerdo qué edad pusimos, ¿no? A la edad de 17 años, ella tenía como 12 años. A la edad de 17 años,
ella se descubrió, no me acuerdo cómo lo decíamos, pero ella se declaró lesbiana. Vivía en Puebla, una persona. Ella se declaró lesbiana. A la edad de 19 años se fue de Puebla y actualmente vive en la Ciudad de México con su pareja y 20 gatos. Ese era, por ejemplo, de los primeros positivos que más nos gustaban, porque en ningún momento de la obra se hablaba de su sexualidad. O sea, no había nada en la obra que te indicara que el problema pudiera ser un problema de origen sexual. Pero por supuesto que lo podía ser. Es decir, el decir quizá el problema es de origen sexual, tiene que ver con homosexualidad, habría un campo enorme. O sea, para los chavos en el público era así como de, sí, claro, ¿no? Muchos están sufriendo por eso, ¿no? Pues habría esa posibilidad de que el problema tenía que ver con un problema de represión sexual ahí puntísimo, tan oculto que ni te lo imaginabas, ¿no? Pero esa era la salida. Y de las salidas de él, a mí la que más me interesa la escribió, la que me encantaba. Él odiaba a la novia del papá. La odiaba, tenía todo un monólogo sobre el odio que sentía por esa pinche mujer que andaba con el papá, ¿no? Vulgar, horrenda. Y él extrañaba a su mamá, pero su mamá, que de hecho su mamá lo abandonó, ¿no? Un chavo colombiano viviendo en España con su papá, y la mamá se quedó en Colombia. Se le odiaba a la nueva novia del papá y a la hija de la nueva novia, que además le traía sexualmente. ¿No? Y el final de él, uno de los finales de él era, él no se mató. Y su padre se casó con su nueva novia, que resultó ser una mujer maravillosa y que lo ayudó muchísimo. Y 25 años después, en el funeral de ella, él leyó una carta bellísima con lágrimas en los ojos, agradeciendo. Y ese final a mí me gustaba mucho, porque era justamente como decir, quizá eso que tú más odias, o sea, esa persona que tú piensas, quizá es la persona que te va a ayudar. Entonces era completamente, ¿por qué no? ¿Entiendes? Él la odiaba a ella, pero resultaba que ella era una tipaza, ¿no? Y que en realidad ella, al casarse con el papá, resultaba solucionar todo el problema, ¿no? Entonces creo que era padrísimo, era una metralla de finales, ¿no? Y lo que nosotros, el sentido de todo era lo que nos dijo esta psicóloga: hay que dar opciones, unas buenas, otras malas, pero hay opciones. El mensaje final era: la vida puede ir en muchas dimensiones, se puede ir para muchos lados. Y creo que eso sí, y ahí todos los psicólogos dijeron: eso es claro. Entonces ya los chavos que están en riesgo de suicidio dicen: ¿no? Me mato hoy y nunca me voy a enterar de las otras opciones. O sea, al final tengo que seguir para ver hacia dónde va la solución. Y hasta donde sé, yo no supe, no recibí reportes. Nos vieron muchísimos niños, vieron varias temporadas en teatro escolar, pasamos cientos de niños por ahí. Y nos fue muy bien, muy bien. La gente salía, de repente teníamos reacciones muy fuertes pero no tanto de los jóvenes. Teníamos a veces reacciones muy fuertes de familiares de gente suicidada. Entonces llegamos a tener como unos cuantos casos de histeria, pero no por los chavos, sino por gente que su hermano se había suicidado, que su padre se había, entonces de repente no podía, empezaban a llorar muy fuerte. Una se puso a gritar. Se puso a gritar porque había partes donde el público se reía. Y entonces en un momento ella se paró y empezó a decir: ¿de qué se ríen? ¿No? Y se puso como loca a gritarle al público: ¡no se rían! ¡No se puede reír de esto! ¿No?
Y el actor, me acuerdo que cuando primero empezaron las risas, los actores se me acercaban y me decían, puta madre, güey, se está riendo. O sea, yo les decía, pues es que es chistoso. O sea, esa frase es chistosa, o sea, ese momento es chistoso. Pero no es chistoso de ay, qué gracioso momento, es chistoso. Hay una risa que es como de identificación, de que te ríes porque dices, puta, qué perfecto está eso. Así es, ¿no? Entonces alguien de repente dice una tontería, es una tontería y es tan exactamente lo que uno diría en esa situación, ¿sabes? Y es tan estúpido y es tan que uno se ríe como de identificarse. Creo que eran más ese tipo de risas, más que una risa de qué tonto, ¿no? Eran más como de identificación, de lo que se llama risa nerviosa, una risa liberadora. Una de las risas que teníamos por ejemplo en oración, y ahí terminó, el texto, creo que en el texto original el personaje se desnudaba y se mete a bañar, ¿no? Pero nosotros decidimos no hacer un desnudo. Y la razón por la que no hicimos un desnudo es porque sentíamos que se iba a romper la ficción. Si finalmente el público estaba viendo a un actor de 20 años actuando a un niño de 14. Entonces, había una serie de convenciones, o sea, obviamente, además estaban muy abiertas las convenciones, el público estaba sobre el escenario, ¿no? Entonces, de repente, tú desnudas al actor y de repente el público, wow, lo que va a ver es un actor desnudo, no un personaje, ¿no? Y le va a ver el pito, y, ¿sabes? O sea, es como, y la ficción se rompe, es demasiado fuerte, ¿no? Porque la realidad es demasiado fuerte del cuerpo, ya no es una ficción, es el cuerpo de ese actor. Entonces, yo pensé, mira, porque eso era un error desnudarlo. Entonces, lo que hacíamos era meterlo, él estaría en pijama, y lo metía yo vestido en pijama a la tina. Pero sí se tenía que meter a la tina. Entonces, es un poco raro, ¿no? Meter un actor vestido a la tina, pero lo que hicimos fue justificarlo, es decir, entonces, él decía, era el monólogo antes de eso, es odio, 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 todo lo que odio. Odio mis granos, odio mi cuerpo, odio mi papá, odio a la novia de mi papá, lo que más odio a, etcétera, ¿no? Odio a mi mamá, odio esto, odio la escuela, odio un monólogo larguísimo de todo lo que odio. Toda su vida la odia, ¿no? Entonces, el clímax lo teníamos en odio a la mujer esa, ¿no? Odio a la novia de mi papá. Entonces se iba, y era un niño gordo, a torre. Entonces no podía quitarse el botón. Entonces decía, odio mis manos torpes, odio los botones. Eso se lo decimos en su texto. Y entonces decía, odio mis manos torpes, odio mis botones, ¿no? Odio las pijamas, eso creo que sí estaba en el texto, ¿no? Y se metía a la pinche y se metía bajo la regadera y se metía en la tina con todo y encabronado porque así como de pues no me la quito, ¿no? Estaba muy justificado, se veía muy bien, funcionaba súper bien, pero cuando él decía odio los botones se cagaban de risa porque lo veías y estaba así, decía odio los botones, se moría, porque era muy chistoso realmente que dijera odio los botones cuando tú veías que era tan torpe que no podía, pero era nada más, pero no demeritaba la escena para nada. Él se preocupaba, decía, pues es que se ríe con eso, no es chistoso. Se ríen, pero para nada están teniéndose el de ti, no están burlando, ¿no? O sea, es que simplemente es como tan real, ¿no? Hace que todo funcione, ¿no? Y era muy fuerte verlo ahí con pijama, metido bajo la regadera, porque además una de las cosas que hacíamos es que prendía la regadera y no la cerraba.
Y es increíble cómo eso irritaba al público, no sé, en sus ciudades, pero en México, dejar el agua correr. Entonces, un día todos lo teníamos aquí, ¿no? Así como, no dejes el agua correr. Se prendía la regadera. Y odio esto, odio lo otro, y me escuchan, muriendo. Toda la escena estaba en la regadera. La gente se volvía loca, todo el mundo lo decía así. ¡Cierra la regadera! No gastábamos agua, obviamente, pues era una bomba. Estábamos viendo la misma agua, pero la gente reclamaba. Bueno, listo. Ya nos pasamos el tiempo, ¿verdad?